Buenas tardes, Arracha León, son las 5:05 de la tarde. Mi nombre es Bosco Valero, trabajo en la Escuela de Economía Social. Es una fundación andaluza que es casa común del cooperativismo y puente entre Europa y Latinoamérica. Hemos recibido el encargo de la OTC Navarra, liderada por Nasubinsa, de diseñar y ejecutar esta serie de webinares que hemos llamado Navarra Comunitaria, el Camino de la Energía. Son 10 sesiones de formación, hoy la número 6, que quieren responder a necesidades y demandas que las propias comunidades energéticas navarras han formulado a la OTC. Y el día de hoy está dedicado al reparto de energía en una instalación de autoconsumo colectivo. No vamos a hablar solo de beneficios individuales para las personas y las empresas socias, o no solo, sino de cómo cubrir necesidades energéticas y demandas energéticas de nuestras comunidades, combinando eficiencia, equidad y sostenibilidad económica. Y para hablarnos de esto, hoy nos acompaña Oyer Echevarría Gutiérrez, de Goyener. Oyer es ingeniero industrial y trabaja como promotor de comunidades energéticas en Goyener, que se define a sí misma, esta cooperativa, como un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética. Goyener es una de las cooperativas que más se está significando en el impulso de proyectos de energía comunitaria en el Estado español y además con un enfoque muy centrado en la resiliencia local y los valores de la economía social y solidaria. Es un ejemplo que seguimos con muchísimo interés. Así que, Oyer, cuando quieras, el micro es tuyo. Muchas gracias. León, de Noy. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Bosco, yo soy Oyer Echevarría de Goyener. Y bueno, vamos a hablar de autoconsumo colectivo, de reparto de coeficientes y de algunas cosas más, ¿vale? En principio, hablaremos de generalidades, de modalidades de autoconsumo, de modelo de negocio sostenibilidad, porque los repartos luego tienen que ver con las cuotas y bueno, modelo cooperativo, de la economía social, y luego iremos a los ejemplos, a lo concreto de las diferentes formas de actuar en cuanto al reparto de coeficientes. Como sabéis, las modalidades de autoconsumo, bueno, así colectivo, básicamente son de momento cuatro, que es, para empezar, estamos hablando del autoconsumo colectivo sin excedentes. Esta modalidad está sobre todo asociada o muy vinculada a la industria que tiene grandes problemas para evacuar esa energía excedentaria, esa energía que no puede consumir a la red. Entonces, para evitar que la distribuidora le diga no puedes hacer ese autoconsumo, ponen un antivertido y pues todo se queda en casa y la red no se entera de nada. Entonces, pues es un autoconsumo colectivo que pueden hacer que están haciendo las industrias a nivel colectivo y a nivel individual. Hay otra modalidad de autoconsumo que se llama autoconsumo colectivo sin excedentes, acogida a compensación, que parece una incongruencia, pero no lo es, porque está asociada a una red interior. Si tú tienes un edificio y en la frontera con el edificio pones un antivertido, pero dentro de los del edificio repartes la energía, se generan excedentes y esos excedentes se pueden compensar. ¿Vale? Entonces, esa otra modalidad que no es muy común, pero pues existe. Luego está la tercera modalidad, que es la más adecuada, la más utilizada para las comunidades energéticas, que es el autoconsumo colectivo con excedentes acogida a compensación. En este caso, como sabéis, cada consumidor autoconsume y lo que no autoconsume y tiene excedentario, la comercializadora se lo tiene que compensar al precio que sea. ¿Vale? Y esa es un poco la modalidad en la que cada consumidor puede ahorrar el máximo en principio. La cuarta es un autoconsumo colectivo con excedentes no acogida a compensación. Y esto puede ser interesante cuando una comunidad energética dice, "Ah, yo quiero que los excedentes me pertenezcan y generen un ingreso". En principio es un ingreso, pero puede ocurrir que por los precios del mercado que sean negativos, pueda tocar meses, como este año ha tocado en abril y en mayo, creo que si no estoy equivocado, a pagar por los excedentes. Yo mismo, que tengo un pequeño autoconsumo individual, me ha tocado pagar por mis excedentes porque estoy en indexada en los meses de abril y mayo. Entonces, bueno, esto es interesante para generar ingresos, pero puede ser que en vez de ingresos toquen pagos. ¿Eh? Eso habría que tener en cuenta. Y esta modalidad es
obligatoria, si la potencia de la instalación es de más de 100 kilovatios, es obligatoria. Pero bueno, esas cosas yo creo que ya las sabéis. Y hay un quinto modelo, una quinta modalidad de autoconsumo que todavía no está en marcha, pero que es muy interesante y que está en el último Real Decreto que está en propuesta, que esperemos que se apruebe pronto, y se llama autoconsumo colectivo con reparto de excedentes. ¿De qué se trata esto? Es un autoconsumo individual que se convierte en colectivo de alguna forma. Un autoconsumo individual que con su contador cuenta los excedentes que tiene y esos excedentes los puede repartir con los puntos de suministro de alrededor. Si la cubierta, o sea, si la instalación está en cubierta o en suelo industrial o en estructura artificial, en principio los consumidores, puntos de suministro 2 kilómetros a la redonda, podrían repartirse los excedentes de ese autoconsumo individual. ¿Vale? Eh, y no hace falta poner un contador nuevo. Y por lo tanto, entiendo que la puesta en marcha, la legalización de esta instalación eh, tiene ciertas facilidades. Y para autoconsumos individuales con muchos excedentes, o para autoconsumos individuales que en ciertas horas del día o en ciertos periodos del año tienen muchos excedentes, puede ser muy interesante colectivizar estos individuales a partir de esta nueva modalidad de autoconsumo. Si no la sabíais, a mí cuando la leí me pareció muy interesante porque hay muchos autoconsumos individuales con muchos excedentes. ¿Vale? Entonces, en cuanto a modalidades de autoconsumo, en la guía del IDAE se describe esto con mucho detalle, con mucha literatura, pero en resumidas cuentas yo diría que estas son las modalidades de autoconsumo colectivo que nos interesa conocer y que existen, que yo sepa no hay más. Si vamos a hablar del modelo de negocio de sostenibilidad, de sostenibilidad económica de la comunidad energética, básicamente hay que cuadrar ingresos y gastos, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues primero hay que contar los gastos que tienes para que para conseguir los ingresos suficientes para que la comunidad energética sea viable. O sea, yo soy ingeniero, no soy economista, no soy financiero, pero me gusta contar las cosas que entiendo de forma sencilla para que los demás también las entiendan. Entonces, ¿la viabilidad de qué se trata? De hacer un plan a varios años en el que los ingresos y los gastos concuerden. Y en los gastos hay que meter la amortización. Y la amortización puede ser una parte importante de los gastos, ¿vale? Eso es un detalle a tener en cuenta. Entonces, una vez que sabemos cuáles son los gastos, hay que definir los ingresos. Y los ingresos, en principio, si la única actividad que tiene una comunidad energética es un autoconsumo colectivo, pues hay que asociarle a una cuota a los participantes o a todos. Por ejemplo, puede ser que digamos, mira, tenemos 100 socios, cada uno tiene su coeficiente de reparto, algunos ni siquiera tienen coeficiente de reparto porque no participan en la instalación de autoconsumo, pero a todos les vamos a cobrar 30 euros, porque con 30 euros por 100 participantes, 3.000 euros cubrimos todos los gastos. Chimpún y se acabó. Esa es una opción, ¿vale? Y otra opción es que las cuotas recurrentes estén ligadas a la participación. No estás participando en el autoconsumo colectivo, por lo tanto no tienes cuota o no tienes cuota variable o no tienes cuota ligada a la participación y hay que calcular los criterios con los que vamos a calcular esa cuota. Yo conozco los 4 criterios que he descrito ahí en la presentación. Por una parte, es asignar la cuota a una potencia que se te ha asignado. Si la instalación es de 100 kilovatios y tú tienes un 1% y le ponemos un precio de 1 euro por kilovatio año, vamos a decir, pues porque la cuota puede ser que se pase al año, bueno, pues X euros, pues 100 euros el kilovatio año, pues te tocaría pagar 100 euros al año porque te han asignado un kilovatio pico, por ejemplo. Otro criterio es asignarlo o ligarlo a la energía que se te va a asignar. Si la instalación ha generado 100.000 kilovatios hora y tú tienes un 1%, pues a ti te han generado para ti 1.000 kilovatios hora. ¿Los has autoconsumido o no? O van a excedente, pero la instalación que es propiedad de la comunidad energética te ha dado a ti una opción, una posibilidad de autoconsumir esos 1.000 kilovatios hora y te cobra
X euros por kilovatio hora. Como hace la comercializadora, eh, que te cobra la energía que tiene que comprar en el mercado y los peajes y no sé qué. En este caso es la comunidad energética que tiene una instalación que genera electricidad para ti y te la cobra a X euros el kilovatio hora. Lo normal es que si se le pone un precio al kilovatio hora, ese precio de kilovatio hora sea menor al que el usuario vaya a pagar en su tarifa. Si no, el usuario va a decir, ostras, pues no me salen las cuentas. Imaginaros que el precio medio del usuario en horas solares es de 14 céntimos el kilovatio hora. Pues si la comunidad energética decide cobrarle 15 céntimos el kilovatio hora, pues va a estar difícil. Pero la comunidad energética siempre puede decir, mira, ahora como te cobramos, te tenemos que cobrar esto, porque si no nos salen las cuentas, pero cuando se amortice te vamos a cobrar menos y además esto es nuestro, esto es kilómetro cero, esto es renovable. Bueno, no me voy a meter en esos discursos, pero si le vamos a asignar un precio al kilovatio hora, el usuario lo va a comparar a su precio de la factura. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Luego he puesto otros dos criterios que uno de ellos pues puede ser más o menos fácil de calcular y el otro se complica un poquito. Hay alguna comunidad energética que ha optado por la cuarta opción. Primero os explico la tercera, que es eh, la comunidad energética decide eh, estimar el ahorro que va a suponer la energía que se le va a asignar a cada usuario porque va a autoconsumir un 70% y va a ir a excedentes un 30%, le pone un precio de la energía estimado para todos, que no va a ser para todos el mismo, pero bueno, tiene que ponerle un precio, de 0,17 euros el kilovatio hora de energía autoconsumida. Eso, el 70% de la energía va a ir ahí. Y va a ser un ahorro en principio en factura. Y el excedente, que va a ser un 30%, se lo van a pagar a la comercializadora a 5 céntimos. Bueno, pues entre lo que autoconsume a 0,17 y lo que le compensan a 0,05, se va a ahorrar al año 200 euros el que tiene X participación. Bueno, pues le vamos a cobrar el 50% de ese ahorro. Eso es una opción que también se puede explicar de manera bastante sencilla y la gente dice, se me va a cobrar el 50% del ahorro. Lo que ocurre es que el ahorro real de cada uno de los participantes depende de lo que autoconsuma, depende de la tarifa que tengan en las horas de autoconsumo y depende al precio de lo que compensen. Entonces, es una estimación que hace la comunidad energética para simplificar su cálculo de la cuota. Creo que es más fácil de explicar y más fácil de calcular irse a la opción uno o a la 2 que a la 3, pero la 3 también tiene su sentido. No obstante, la desventaja de la 3, de la opción 3 de cálculo de ahorrar, de calcular la cuota en base a un ahorro estimado, es que el ahorro real va a diferir del estimado, en casi todos los casos. Y la cuarta opción es lo mismo que la 3, pero en vez de estimado, que sea un ahorro real. Pero claro, para eso necesitas saber lo que cada usuario, lo que cada CUPS ha autoconsumido, lo que cada CUPS ha tenido excedentes y le han compensado y saber en cada hora que ha autoconsumido y cada hora que ha compensado, a qué precio lo ha hecho, para saber cuánto ha ahorrado realmente. Y esos son muchísimos datos, muchísima información que hay que meter en una base de datos para sacar ese dato, para cada uno de los participantes. Eh, y se puede hacer, es complicado, pero se puede hacer. eh, y luego asociarle un porcentaje, a la cuota, asociarla a un porcentaje del ahorro real, ¿vale? Y yo conozco pues esas cuatro opciones que se están manejando en las comunidades energéticas que tengo alrededor. Eh, bueno, cuatro más la primera, que es cuota fija, ¿vale? Entonces serían cinco opciones. Y también puede ser que tengas una cuota fija y además una variable con alguno de esos cuatro criterios. Y entonces el modelo de negocio y la sostenibilidad económica de la comunidad energética en cuanto a los ingresos y asociado al autoconsumo colectivo estaría vinculado en alguna de estas opciones o alguna combinación de estas opciones. Hasta aquí. Luego, cuando terminemos, igual hay que venir a esta otra vez porque tenéis alguna pregunta.
En cuanto a qué tipo de entidad jurídica es la más adecuada para una comunidad energética, no es el tema de la charla de hoy, pero bueno, pues sabemos que existen las cooperativas, que existen las asociaciones. Hay alguna otra opción que a nosotros no nos gusta y ni la mencionamos, pero a nivel de estas dos entidades jurídicas, estos dos tipos de entidad jurídica, nosotros creemos que la mejor es la cooperativa. eh, y la gran ventaja, en mi opinión, de las cooperativas es que tienen, además de las aportaciones obligatorias, las aportaciones voluntarias, que es un dinero que está a nombre del socio en la cooperativa, y con ese dinero se pueden abordar las inversiones que va a hacer la cooperativa, que va a hacer la comunidad energética. Por lo tanto, si se va a hacer una instalación de autoconsumo colectivo que vale 100.000 euros y yo voy a participar con un 1%, me van a proponer, oye, por favor, haz una aportación voluntaria de 1.000 euros. Y así, si cada uno pone lo que le toca como aportación voluntaria medio obligatoria, se cubre la inversión, se cubren las necesidades de inversión de esa comunidad energética. La otra forma de entidad jurídica que también es muy usual es la asociación. Las asociaciones no tienen aportaciones voluntarias, pero son mucho más fáciles de constituir. Con unos estatutos y tres personas que den el nombre para ser presidente, tesorero y secretario, ya está la comunidad energética constituida. Es mucho más sencillo, pero pensamos que a la larga y una vez que va haciendo actividad económica y va haciendo más proyectos, pensamos que la cooperativa responde mejor, pero también aceptamos perfectamente que una comunidad energética decida que la mejor forma, la forma más adecuada para ellos es la asociación. Y en cuanto a economía social, economía de modelo cooperativo, eso es lo que quería contaros. Y luego vamos a los ejemplos de Navarra en cuanto a coeficientes de reparto, ¿vale? Eh, yo aquí tengo estas tres formas de reparto. Entonces, nosotros partimos, cuando una comunidad energética quiere hacer un autoconsumo colectivo, nosotros le decimos, mira, nosotros creemos que lo más adecuado es que cada punto de suministro tenga el coeficiente que más se adapta a sus hábitos de consumo. Y para eso le pedimos un permiso para utilizar los datos, le pedimos el CUPS y le pedimos la copia del DNI. Entonces, con esos tres documentos podemos extraer de Datadis la información de un año completo de curva de consumo. Entonces, a cada usuario le hacemos un cálculo para que en ese autoconsumo colectivo sepamos qué coeficiente de reparto le corresponde a ese punto de suministro para que eh, el excedente sea lo que nosotros decidamos que tiene que ser. Si decimos, mira, queremos que el excedente sea el 30% y el 70% se consuma. Bueno, pues para ese punto de suministro, que puede ser un coeficiente fijo o variable, porque podemos decidir que queremos 8.760 coeficientes de reparto, que son las horas que tiene un año, eso es posible hacerlo. Entonces, lo que le decimos a la comunidad energética es, inicialmente es bueno que cada uno sepa cuál es el ideal para cada punto de suministro. Y la comunidad energética puede decidir, vale, y me quedo con eso, que son cada un coeficiente de reparto para cada uno de los puntos de suministro, que puede ser fijo o variable, con 8 decimales cada uno con el suyo. Eso es una opción para que se autoconsuma lo mejor posible y haya la menor cantidad de excedentes posibles. O que se ciña a los criterios que hemos establecido de cuánto se va a autoconsumir y cuánto se va a ir a los excedentes. Y esa es una vía que requiere cálculos, requiere sacar las curvas de consumo, agregarlas, bueno, un motor de cálculo, un algoritmo que te dé esa información. Eh, Esa es una forma, ¿vale? Otra es dar un fijo a todos. Mira, conocemos comunidades energéticas que dicen, mira,
Toda esta gente son viviendas, todas son familias, con 750 vatios van bien. Bueno, pues a todos 750 vatios. Y el primer año o los primeros 2 años, el periodo que ellos decidan, van con ese coeficiente para todos. 750 vatios pico para cada uno de los participantes. Y haya que se las arreglen y que autoconsuman lo máximo posible. Y ya cuando pasa un año, pueden decidir mantenerlo o hacer un recálculo para adaptarse, para minimizar los excedentes. Puede ser 750 vatios, puede ser 500, puede ser 250, puede ser 300, lo que les dé la gana. Si tienen 200 usuarios y tienen una instalación de 60 kilovatios y quieren repartir a todos por igual, pues hacen la división y se lo dan a cada uno, por ejemplo. Pero eso ya depende de cada comunidad energética, de la situación que tenga, de la instalación que tenga, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera vía que, partiendo de la primera, que es un cálculo para cada uno de lo que necesita, hacer una aproximación a paquetes, nosotros le llamamos paquetizar, a paquetizar a, a, pues por ejemplo, a 250 vatios, que puede ser algo, eh, un mínimo que se va a repartir. Paquetes, o sea, paquetes, coeficientes de reparto que le den a una vivienda por debajo de 250 vatios no es lo normal. Esa vivienda lo normal es que esté vacía. Si estás ya viviendo en una casa, lo normal es que por lo menos 250 vatios sí vayas a necesitar, o por lo menos esa es nuestra experiencia. ¿Vale? Entonces, si en el cálculo detallado de qué coeficiente de reparto le corresponde a un punto de suministro, le sale, no, pues a este le sale 276 kilovatios pico. Hombre, pues le vamos a ofrecer 250. A este le sale 358. Y dices, le vamos a decir, oye, ¿quieres un paquete o quieres dos? Y que lo decida él. O si no tenemos mucho, decimos, oye tú, no, no, te vamos a dar un paquete. Hay otro que dice, no, pues a mí, a este le corresponden 562. Y digo, bueno, este con uno va corto, igual hay que ofrecerle dos. Y si quiere los dos, bien, y si no, pues que se quede con uno. ¿Me explico? Lo de paquetizar es sobre todo para simplificar la gestión del cobro, si es que hay un cobro de lo que va a suponer el gasto de la instalación y del cálculo de las cuotas, porque como va a estar asociada a paquetes, pues va a haber paquetes, va a haber cuotas que sean la cuota que tienen que pagar los de un paquete, tanto. La cuota que van a pagar los de dos paquetes, tanto. Me explico, ¿no? Y eso es un poco lo del reparto de coeficientes. Y luego, el pago de la participación, que es otro de los melones que muchas comunidades energéticas. Y esto, a ver, ¿cómo hacemos para cuando toque pagar una primera instalación? ¿Cómo repartimos eso? Bueno, eh, por una parte, nosotros creemos que es importante establecer un ratio eurovatio en la primera instalación que luego se vaya a tratar de mantener las siguientes instalaciones. Normalmente una comunidad energética empieza con una primera instalación y tiene una situación económica financiera X y unas subvenciones X y dice, pues voy con 0,02 vatios, 0,02 euros por vatio. Y dices, ¿vas a poder sostener eso en el futuro? Y dices, hombre, pues creo que no. Y no es mejor olvidarte un poquito del montón de pasta que tienes inicialmente por las subvenciones, porque te han dado no sé qué, y ir un poco a un ratio que vayas a poder mantener en el futuro. Entonces, esa reflexión de nuestra comunidad energética, vamos con 1 eurovatio pico. Eso es, si las instalaciones tienen un tamaño suficiente, con 1 eurovatio pico, normalmente, si los participantes van a aportar todo ese dinero, va a llegar para poder pagar la instalación sin tener que pedir subvenciones. Y si llegan las subvenciones, mejor para la comunidad energética, porque van a poder hacer más cosas o pagar otros servicios que igual no tienen cómo cobrarlos, por ejemplo. Y luego, lo normal también es que también es otra de las opciones es, no, mira, dependiendo de las subvenciones que consigamos en cada una de las para cada una de las instalaciones, eh, a cada uno de los participantes le pediremos diferente. No es muy lógico, no parece muy coherente, pero puede ser que de la primera instalación consigas un 75% de subvención y para la siguiente de un 25%. Las dos son de 100 kilovatios y a la primera
le vas a cobrar 0,25 € el vatio pico y a la siguiente 0,75 € el vatio pico. Y el que entra en la segunda, de la segunda instalación y no pudo entrar porque no pudo entrar en la primera, dice, oh, esto no es justo. Pues no, no es justo. Entonces, pero eso es una opción. Es una opción. Lo que sí está claro, el asterisco que he puesto ahí, es si eliges la segunda opción y esperas que la subvención cubra parte de la instalación, como la instalación hay que pagarla antes de que llegue la subvención, vas a necesitar pasta. O pides un crédito o un préstamo puente a COP57, a FIARE o al que se preste, o los socios tienen que adelantar un dinero que luego se les va a devolver cuando llegue la subvención. Entonces, esas son un poco las opciones del pago de la participación que había, que yo tenía en mente o que yo conozco. Y esas son un poco lo que yo tenía para contaros, igual demasiado rápido, pero seguro que con las preguntas vamos más a detalle, vamos más a subrayar sí, o a darle más información de algo que igual me he ido demasiado rápido. Entonces ahora abrimos turno de preguntas y pues voy a la diapo que de la pregunta o la dejo aquí o dejamos de compartir. Dejamos de compartir de momento. Y luego si hay que Sí, ir otra vez a la presentación, volvemos a la presentación. pues adelante con las preguntas. Aquí se anima a hacer Las la primera podéis pregunta. hacer en vivo, de levantarlo a mano Mm. o si queréis por el chat, como queráis. Estaré leyendo el chat. No sé si os ha soñado extraña alguna de las cosas que he mencionado, algunos de los ejemplos que os he mencionado, o conocéis todo lo que os he mencionado, porque tampoco lo que os he contado os he contado desde mi experiencia, no he hecho una investigación de doctorado. Ah, Entonces son cosas de andar por la calle, yo creo. Yo tengo un par de preguntas un poco específicas. Venga, dale. Vale. Pues la primera es para si estáis trabajando con coeficientes hora a hora, ¿no? Lo que llamamos coeficientes dinámicos, si tenéis Variables, alguna dile comunidad energética. variables, dile variables. Dinámicos es otra cosa. Vale. Los coeficientes variables, si estáis trabajando con alguna comunidad y estáis trabajando hora por hora y demás, y si no es un infierno eso, ¿cómo lo lleváis? A ver, eso funciona muy bien, por ejemplo, para un ayuntamiento que tiene 50 puntos de suministro y quiere optimizar. Eso funciona muy bien, ¿vale? Porque al ayuntamiento realmente le interesa optimizar la instalación y autoconsumir lo máximo posible. En una comunidad energética también existe ese criterio. Lo que ocurre que si lo haces así eh, y no está demasiado claro qué coeficiente tiene cada uno en cada hora del día, el socio de la comunidad energética, participante de la instalación de autoconsumo, va a ser un poco difícil para él. Ahora hay sol consumo ya, pero igual en esa hora no tienes coeficiente. Entonces, yo creo que inicialmente para una primera instalación y para una primera experiencia, no creo que sea lo más idóneo, salvo que todos sean unos frikis y todos sean capaces de saber qué coeficiente tiene en cada una de las horas, porque tiene una aplicación que se lo dice o por lo que sea, pero aunque técnicamente es posible, también es verdad que en las distribuidoras se dificulta más darse de alta con todos con los coeficientes variables. Eh, para una primera experiencia, y si es una población estándar, no creo que sea lo más idóneo. Posible es, pero no es lo más idóneo. Y de verdad, en este momento no conozco ninguna comunidad energética que esté practicándolo, esos coeficientes variables en la realidad. Conozco comunidades energéticas que van a hacer una instalación en un colegio, por ejemplo, y quieren compartir de forma variable con ese colegio los coeficientes.
y van a establecer unos coeficientes para que los días que tiene el colegio abierto le den un 40% al colegio y el 60% se lo queda a la comunidad, y los días que el colegio no tiene abierto, pues se lo bajan al 10 y le dan el 90 a la comunidad. Y eso, bueno, igual es más fácil de gestionar porque, bueno, tú sabrás que el tuyo va a estar entre, yo qué sé, un 0,2 y un 0,6% de coeficiente, ya, pero que no se va a bajar al cero. O sea, esa realidad no está en marcha, pero la tienen en mente y la están planteando así a sus socios. Y eso tiene sentido, porque los colegios consumen de una forma muy constante, muy conocida, ¿vale? Y se puede hacer, pues lo que os he contado. Sí, yo en principio lo que me cuentan aquí en la empresa donde trabajo, que nos dedicamos también a renovables y eso, lo que me cuentan es que es un poco difícil, ¿no? Gestionar el tema de los coeficientes variables y tal. Que realmente, aunque podamos hacerlo, aunque se pueda hacer, yo soy programador, ¿eh? No sé cómo se hace la gestión, pero lo que me cuentan es eso, que aunque se puede hacer y que en teoría incluso podemos utilizar hasta inteligencia artificial, pues para sacar algo que se ajuste a todo que meterlos, o sea, lo que es la operación de incluirlos, etcétera, pues esas todas las horas del año que lo ven complicado, ¿no? Si tienes un Supongo que habrá un motor de cálculo, formato y lo que simplemente importante. será ese formato y será subirlo de alguna manera con un fichero o algo así, pero lo que me comentan es que es complicado. No sé. A ver, si tienes un motor de cálculo que te saca los 8.760 coeficientes por cada punto de suministro, es generar un fichero Excel que se lo pasas a la distribuidora y la distribuidora, si es capaz, debería ser capaz, si es capaz de meter eso en su sistema, pues ya está. Y nosotros, Goyener tiene ayuntamientos que consumen con Goyener, que tienen autoconsumos colectivos con coeficientes de reparto variables. O sea, eso existe. Comunidades energéticas que se hayan atrevido a ello en la realidad, eh, no pondría la mano en el fuego para decir que sí hay alguna. Creo Entonces que es tan no, pero sencillo como pasarles bueno, será un CSV o lo que sea, ¿no? Un fichero sí, Excel, sí, sí, pasárselo y ya está. Ya sí, sería. sí, porque pasarle uno por cada punto de suministro, pasarle 800.760 por cada punto de suministro, al final es un CSV. Bueno, esa es mi primera pregunta. Dejo a los demás porque igual. No, si quieres, Dale, bueno, dale. Javier tiene otra pregunta, pero si quieres termina tú, Oscar, con tu Sí, pregunta, ¿sí? sí. Ah, vale, vale. Sí. Bueno, pues No, mi mi pregunta otra era pregunta es, me dices que para sacar el porcentaje para sacar el coeficiente, pues que lo que hacéis es trabajar con Datadis. Sí, Vale. Y entonces para Datadis, nosotros también trabajamos con Datadis de vez en cuando y bueno, no trabajamos de vez en cuando, trabajamos bastante intensivo. Y demás. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido mil problemas con ellos y, y el tema está en que me has comentado un procedimiento. Nosotros el procedimiento es el procedimiento estándar, o sea, que tú te das de alta en Datadis o la cooperativa se da de alta en Datadis, el usuario, el participante se da de alta en Datadis y luego le pasan los permisos. Ese es el mm, procedimiento estándar, pero me has ya, comentado un procedimiento que es a través de pues el que necesitabas el CUPS, luego necesitabas una copia del DNI y alguna otra cosa más, ¿no? Que sí. es un procedimiento que me parece mucho más sencillo. Sí, lo que pasa que nosotros funcionamos con un proveedor que tiene la capacidad de sacar los datos, creo que lo hace de Datadis, no creo que lo hace de las distribuidoras, creo que lo hace de Datadis, pero para poder hacerlo, Datadis o las distribuidoras te piden una copia del DNI y te piden el CUPS. Entonces, eso se lo tenemos que dar al motor o sea, al programa que nos hace ese cálculo, se lo tenemos que subir. Y luego si tienes con cada uno de los puntos de suministro, se saca la curva y tú luego agregas esos puntos de suministro al autoconsumo colectivo que se vayan a asociar y dices, voy a generar este autoconsumo colectivo con estos puntos de suministro. Chimpún, 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 le vas añadiendo y dices, oye, ahora hazme el cálculo de la instalación, de esta instalación de 100 kilovatios de 60
o de la optimización del tamaño de la instalación, porque igual no tienes el tamaño idóneo todavía. Te hace el cálculo de qué coeficientes de reparto idóneos, dependiendo de los criterios que hayas establecido, y te lo da el motor de cálculo que te da ese proveedor. No es un motor de cálculo de Goyener, pero tenemos a alguien que nos lo da. Y yo creo que hay más de un proveedor que hace ese tipo de trabajos. Igual vosotros mismos también estáis haciendo eso. Bueno, nosotros estamos haciendo cosas similares y trabajamos en software libre. Tenemos software liberado que hace ese tipo de cosas, por si Ujú. un día os interesa. Venga, Javier. Pues muchas gracias, Javier, dale. Hola, a ver, mira, yo nada, una pregunta muy sencilla, que me des aproximadamente un precio de euro por vatio pico instalado, con el que hayáis trabajado recientemente o cómo está ahora el Mm. mercado. A ver, la semana pasada en Cataluña nos decían que estaban cobrando a entre 9 y 10. Yo una comunidad energética de Euskadi, las de Navarra no tengo referencia, pero una de Euskadi ha estado hablando siempre de 6. Sí, sí, Y en es ese bastante entorno variable, estará. claro. No, ¿Perdón? va mucho. Bien, bien, depende del proyecto, supongo, ¿no? Claro, es que Vale, más que no se puede elegir, hay que. no, ¿Qué no, gastos no. tengo? Los gastos que tengo que cubrirlos con las cuotas. Entonces, tienes que hacer un Eso es. cálculo. Tanta energía genero, tantos gastos tengo, divide los gastos por la energía y son los euros vatios que te salen. Si quieres ponerle un poquito de margen o más margen o más margen o quedarte sin margen, porque también puede ser que solo tengas una instalación de 20 kilovatios, de 40 kilovatios y con eso no, el primer año digas, bueno, pues voy a pérdidas porque sé que el siguiente año voy a hacer una instalación de 60 o de 100 y con esa ya las cuotas que vaya a generar me van a hacer viable la comunidad energética. Puedes decidir poner euros por kilovatio hora más bajo de lo que te haría viable este año, sabiendo que el año que viene con otra instalación o con otras dos instalaciones, sí vas a poder hacerla viable. Pero tienes que hacer, Ujú. no, no, ahora es bueno que no te salga pérdidas, pero tienes que hacer una planificación de 5 o 10 años o incluso 25, diciendo, a ver, en 25 años, ¿qué va a ocurrir en principio? Bueno, pues empiezo con una, luego el año 3 me meto otra, pum, haces ahí unos cálculos y dices, bueno, eh, l- los gastos asociados a la instalación de autoconsumo colectivo eh, no son tan grandes en principio comparados a los gastos que pueda tener la comunidad energética si es que tienes muchas cosas subcontratadas. Si todas las cuestiones, gestiones de la comunidad energética se hacen vía voluntarios, pues va a estar el seguro, va a estar el mantenimiento y no mucho más. Pero si necesitas subcontratar Bien, cosas, pues se te van a ir los gastos. Entonces, hay que saber qué gastos tienes, qué energía generas y en base a eso poner un precio. No creo que te salga ni 3, ni 4, ni 5, no sé, pero desde luego con 3 o 4 es muy posible que no te llegue. Si haces bien posible, los ¿no? cálculos, porque hay que amortizar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, que estamos ahora justo en ese momento de que queremos lanzar para el año que viene ya una instalación y estamos pensando, no, no te- Mm. Ok, muchas gracias. Venga, Joaquín, ¿alguna pregunta por si acaso? No se te ocurre, ¿no? Que no has estado en la presentación, perdona. Joaquín, si quieres, o ponerla por el chat y como tú prefieras. Yo tenía algunas preguntillas por ahí. Quería volver al tema de, bueno, primero, que no perdamos de vista una de las primeras cosas que ha dicho ayer, de lo que si sale finalmente ese Real Decreto donde habla de qué hacer con los excedentes del autoconsumo individuales, ¿no? Porque yo llevo meses, llevo años ya escuchando el tema de los autoconsumidores individuales y cómo pueden correlacionar con las comunidades de energías renovables, ¿no? Cómo pueden relacionarse de una manera, bueno, de compartir sus excedentes y demás. Y ahora parece que hay un interés en que eso pueda ser posible. Pero la pregunta que te quería hacer era, en tu opinión, ¿cuál sería, digamos,
el proceso más virtuoso de una comunidad de energía renovable, eh, teniendo en cuenta que estos meses atrás, pues la que ha tenido capacidad técnica y de voluntariado, como tú bien has dicho, para generar proyectos, para concurrir a ayudas y demás, pues que más que menos ha tenido sus ayudas y ha habido algunos territorios en los que ha habido muchas ayudas para esas primeras instalaciones, ¿no? Y que prácticamente las han pagado, ¿no? Con han sido pagadas esas primeras instalaciones, ¿no? Pero claro, es lo que tú decías. Luego, y la segunda instalación, con socios a los que se les pide una, digamos, una asignación, unas cuotas o Una aportación voluntaria. incluso aportaciones voluntarias diferentes. O sea, ¿cómo equilibrar cuál sería de tu punto de vista el proceso ideal para no generar ese tipo de conflictos, a lo mejor innecesarios, cuando hay herramientas a lo mejor desde el cooperativismo, además para desde el principio, a lo mejor, me estoy yo mojando ahora, o establecer esos precios de kilovatio hora que a lo mejor luego van variando, pero que luego que la cooperativa sea un poco, digamos, por un lado, garante de que hay digamos, una conducta que quiere que trabaja sobre la equidad, ¿no? Mm. Bien, ¿no? Sí, la recomendación que hacía era establecer desde un inicio un ratio euro-vatio pico, ¿vale? Pero puede ser que digan, mira, vale, para arrancar con la primera tenemos tantas subvenciones y tenemos tanto dinero que no vamos a cobrar nada a nadie. Pero vamos a decirles a todos claramente, oye, con la primera nadie paga nada, pero cuando toque la segunda, igual, aunque no participéis en la segunda, a los de la primera os va a tocar poner X. Y ya lo iremos estableciendo. Y con la tercera, si con los de la tercera, ya con lo que han puesto los de la primera y la segunda, y poniendo los de la tercera igual, solo los de la tercera salen las cuentas, pues ya está. Pero poner sobre la mesa, oigan, señores, mira, no os vamos a pedir dinero porque no lo necesitamos ahora. Pero en un futuro es posible que aunque vosotros no participéis en esa instalación, en esa inversión que vamos a hacer, os vayamos a pedir dinero. Una de las cosas que me viene a la mente eh, que han hecho alguna comunidad energética es, por ejemplo, el ayuntamiento dice, mira, os voy a regalar el tejado. No tiene que ver con el tema, pero es como me ha venido a la mente, os lo cuento. Voy a poner una instalación que va a ser para mí y para vosotros, pero el que participe aquí, que no va a tener que pagar nada porque yo lo voy a pagar todo porque ha conseguido una subvención de la Diputación o lo que sea, dice, el que se apunte aquí, si luego su tejado es idóneo, me parece el más adecuado para la siguiente instalación, no va a poder negarse a ceder su tejado. Cosas así, que son mecanismos que dentro de una cooperativa, hablando y discutiendo este tipo de temas, poniéndolos sobre la mesa, se tienen que poder aceptar, se tienen que deber aceptar. Entonces, son ese tipo de discusiones que las comunidades energéticas con la, con la sensibilidad comunitaria que tienen, se tiene que poder hablar. ¿Me he explicado más o menos o tiene que ver? Sí, ¿no? Sí, sí, que al final, claro, otra de las cosas, bueno, en realidad la figura jurídica aquí importa menos en el sentido de que lo que estamos hablando es digamos, del comportamiento de la organización, ¿no? En términos de democracia interna, en términos de Mm, participación, ¿no? ujú, Y en ese sentido te quería preguntar, bueno, en realidad viene al hilo, es como, claro, claro, esta pregunta es un poco más desde los valores también de la economía social y es cómo intentar evitar que, desde tu punto de vista, con tu experiencia, ¿cómo te has encontrado o cómo ves reaccionado en situaciones en las que las personas que se acercan a una comunidad de energías renovables están exclusivamente pendientes o con un interés en su ahorro particular y tal, que es perfectamente razonable y perfectamente, ¿no? Justificable, pero al mismo tiempo, bueno, al final tiene un interés, digamos, mercantil, ¿no? Y al final hay muchas ujú. comunidades energéticas que al final son Excel, ¿no? Sí. Eh, y claro, de tu punto de vista, ¿cómo podemos hacer correlacionar eso, que es legítimo, pues con una organización que al final lo que trata de, bueno, al igual que tenemos nuestra primera instalación, pero nuestro propósito debería ser que toda la población, toda la localidad, todo el municipio,
pues fuera de manera potencial pues socios y socias de nuestra comunidad energética local, ¿no? Sí, a ver, yo creo que las comunidades energéticas, las comunidades de energía renovable, eh, tienen la capacidad y poco a poco la van a utilizar de, aunque alguien que tengan enfrente solo le mira los números, al final es una persona, ¿vale? Y una persona tiene corazón y se va a poder conectar con esa comunidad y si la comunidad energética, la comunidad de energía renovable, consigue conectar con esa persona, aunque inicialmente se ha acercado por el motivo economicista, por el motivo de dinero, eh, si conecta con esas personas, porque esas personas están pensando en el bien del municipio, en el bien común, no solo en el ahorro, sino en generar economía, en ayudar a las personas que están en pobreza energética, se preocupan de la equidad de género. O sea, si tienes enfrente una persona, al final una persona, más pronto o más tarde, si estás con ella y si le transmites lo que de verdad crees, puede terminar, no tiene por qué, pero puede terminar creyendo en ti y dejando a un lado, es verdad, la pasta no lo es todo. Entonces, es un poco utópico quizás y quizás es ingenuo, pero yo creo eso y creo que por ahí van los tiros. O sea, las comunidades energéticas eh, son sobre todo comunidad. Y la pasta, pues ayuda, pero si no ayuda, también se tienen que poder desarrollar. Y algo tan complejo, tan técnico como son los criterios de reparto que los ha explicado súper bien, ¿no? O sea, están muy claros las diferentes modalidades y tal. O sea, cómo, pues claro, ahora los compañeros y compañeras que vean este webinar, posteriormente, pues se preguntarán, ¿y ahora esto cómo lo llevo a mi asamblea, ¿no? Y no cómo lo explico, o sea, porque claro, mejor te puede decir, oye, pues llamemos a Oyer y que nos lo venga a Goyenera a explicar, ¿no? Pero cómo, o sea, qué herramientas para, pues claro, al final se trata de la asamblea va a tener que tomar una decisión sobre el modelo de reparto, ¿no? Sí, a ver, yo a la asamblea iría con un modelo sencillo de entender. Lo más sencillo posible, lo más simple posible, ¿vale? Si los miembros del grupo promotor, del consejo rector, de la directiva de la asociación, eh, ellos son los que yo creo que tienen que llegar a una conclusión de, venga, vamos con esto, que lo podemos explicar. Algo que puedan ser capaces de explicar y que sea sencillo de entender es lo que yo creo que va a funcionar. Si es algo complejo, difícil de entender, o que ellos mismos no son capaces de entender porque alguien les está explicando, ese alguien supuestamente lo está entendiendo, pero no es capaz de explicárselo a ese consejo de dirección, a esa junta de rectora o a ese grupo promotor, luego ellos no van a poder explicarlo bien y la gente no se va a fiar. Porque si uno explica algo que no entiende, enseguida este me está queriendo vender algo que ni siquiera entiende. Entonces, eh, yo lo que recomiendo es que elijan un modelo que entiendan y que se pueda explicar y que se pueda entender. Entonces, por eso lo de los paquetes de 250 vatios, por ejemplo, en los que, mira, 250 vatios te va a costar 100 euros, 200 euros, y la cuota anual va a ser de 50 euros, de 25 euros, de lo que se decida, y eso es fácil de explicar. Y le dices, mira, y yo te voy a recomendar 250 vatios, te estoy recomendando 250 vatios porque el coeficiente exacto que necesitarías es de 277, 232. Bueno, pues mira, vamos a igualarlo todo, la cosa no va a variar demasiado. Yo te recomiendo estos paquetes, porque eso es, yo creo que, y le dices, y eso es media placa. Lo que genera media placa es para ti, ¿vale? Venga. Y cuando hay sol, venga, consume que te lo vas a chupar y te lo vas a quitar de la factura, te lo vas a ahorrar. Entonces, eso es fácil de explicar. Sí, además hay una cosa sobre eso que comentas sobre paquetizar, está muy bien porque de alguna forma, aparte de ser sencillo de entender, es también lo que tiende a ser más eficiente, es decir, porque al final lo que le recomiendas a la gente es el coeficiente que va a ser más, que va a tener un porcentaje de autoconsumo real más elevado, ¿no?
Mm. Siempre, como tú decías, ¿no? 2,77, bueno, quédate con 2,50 vatios que va a tener más, va a ser más probable que que consumas una mayor cantidad de la de energía generada, ¿no? Sin cambiar tus hábitos de consumo, ¿eh? Mm, Porque ese cálculo que hacemos inicial se basa en tus hábitos de consumo antes de autoconsumir, antes de tener la instalación en marcha. Entonces, siempre es bueno dejar un margen de, oye, con los hábitos de consumo que tienes, sin cambiar nada, te vas a autoconsumir un 70%. Si cambias algo, vas a poder autoconsumir más. Entonces, dejarle un pequeño margen de mejora, yo creo que está bien, porque otra cosa que, o sea, una cosa que no he dicho y es muy, muy, muy importante es cuando uno entra a pensar, uno empieza a pensar que que va a participar de una comunidad energética, que va a participar en un autoconsumo colectivo, empieza a ser consciente de cómo consume, de cuándo consume y, y por qué consume, y empieza a cambiar sus hábitos y simplemente cambiando hábitos, siendo consciente, siendo responsable de tus consumos, puedes ahorrar más que con una instalación del consumo colectivo. Es muy habitual reducir tus gastos, incluso tu energía, un 30%, un 40%, sin antes de autoconsumir. Es muy habitual, ¿vale? Y eso lo consigue la gente que, que se interesa, que está dispuesta a hacer cambios antes incluso de empezar a autoconsumir. Y esos son ahorros que la gente va a obtener sin ningún gasto o con algún pequeño gasto. Y no estamos hablando de poner LEDs. No, no. Estamos hablando de llenar la lavadora, mm, de usar el frigorífico con conciencia, de lavar la ropa con menos temperatura. O sea, es que si eres consciente de cómo gastas, es muy fácil gastar menos. No tiene que ver con el autoconsumo, pero es algo que enciende a la gente y se reducen los consumos. ujú. Una cosa, entendiendo que el tema de los coeficientes variables, pues parece algo que tiene cierta, que no es imposible, pero que tiene cierta complejidad y que a lo mejor en comunidades con mucha base societaria, pues quizá eh, requeriría de un abordaje técnico con gente experta, ¿no? Pues claro, decimos, bueno, pues le proponemos a nuestra base societaria el modelo más simple, ¿no? Pero, pero claro, la gente está aprendiendo y está aprendiendo rápidamente. Y, y en ocasiones ya nos encontramos a personas, a grupos, que están, en que en los grupos hay gente ya con un cierto nivel de conocimiento y que están demandando soluciones a lo mejor más complejas. Pero son soluciones que aunque para esa persona a lo mejor tenga interés, para la comunidad va a necesitar un apoyo experto, ¿no? Es Ya. decir, ¿qué recomendarías tú a una comunidad energética que quisiera dar un paso a una cierta complejidad, a lo mejor a intentar cobrar kilovatio hora en lugar de los paquetes, o a combinar ambas modalidades, ¿no? Porque en realidad las tienen que combinar, ¿no? Porque el coeficiente, los betas siguen ahí, ¿no? Sí, sí. Y al mismo tiempo, pues, qué tipo de herramientas o qué tipo de expertise tendrían que recurrir en tu zona, en Euskadi? ¿Existe ese tipo o Goyener presta ese tipo de servicios para comunidades que se quieran meter en ese berenjenal? Goyener a sus socios sí les ofrece ese servicio. Si viene alguien que no es socio de Goyener a pedir, oye, quiero hacer un autoconsumo colectivo y quiero que me calcules los coeficientes de reparto. Fuera de nuestro ámbito geográfico, no sé. Yo diría que no estaríamos demasiado interesados. Pero en Euskadi y Navarra, pues en principio sí. Y luego, cuando estabas hablando de que tienes una comunidad energética con un público muy diverso en el que están unos que están dispuestos a hacer lo que sea para utilizar la última tecnología y otros que dices, mira, pues a mí déjame lo más tranquilo posible, puedes tener una instalación de autoconsumo colectivo dividiendo, por ejemplo, mira, pues cierto número de puntos de suministro están con fijo y entre los demás se reparten con variable. Eso también es posible.
Los de fijo tienen 8.760 coeficientes iguales y el resto se reparten entre ellos el coeficiente porque saben que tienen hábitos de consumo muy diferentes. Si todos tienen igual, no vamos a ningún sitio. Pero si hay gente que, yo qué sé, por lo que sea, tienen un coche eléctrico, tienen una secadora, o sea, tienen cosas diferentes, tienen cosas que consumen de forma muy diferente y con hábitos de consumo muy diferentes, pueden complementarse con coeficientes variables y tener menos excedentes que teniendo todos igual a todas las horas. Entonces, se me ocurre esa opción de, mira, todos estos fijo y estos que están dispuestos a todo, variable. Eso también es posible. Y luego, eh, que haya gente con paquete de 250 vatios y otros que les des exactamente lo que necesitan, pues bueno, luego tiene que sumar 100 entre todos. Entonces, bueno, pues si suma 100, pues tampoco hay ningún problema. Tiene que sumar 100. Vale, ¿alguna preguntilla más? Tengo por ahí alguna más, pero estoy monopolizando un poco el diálogo, no quiero. ¿Alguna pregunta más? Venga, animaros. Bueno, estamos al filo de las 18. 5 minutos y nos quedan. Como sabéis, 5. Un minutillo. Pues Una pregunta, si me sí, dejáis. dale, Óscar. ¿Cómo mostráis a vuestros clientes de Goyener? Ya perdonarás, yo no soy de la cooperativa, pero cómo mostráis lo que consumen y qué tipo de gráficas, pues para que entiendan, por ejemplo, el tema de autoconsumida, el tema de exportada, etcétera? ¿Tenéis algún tipo de factura, algún tipo de APP? Una vez que está la instalación en marcha, Sí, sí, la verdad yo no he entrado a la app, pero existe una app que tenemos contratada con un proveedor en la que pues se le va mostrando lo que ha autoconsumido, claro, con 24 horas de retraso. No puedes saber lo que estás autoconsumiendo ahora porque la información instantánea no la tenemos, pero con los datos de Datadis eh, a 24 horas vista, pues se puede obtener toda la información que se necesita, lo que la instalación está generando para todos, lo que tú has autoconsumido, tus consumos, bueno, todo eso en principio pues está en la app, pero es algo o sea, no solo lo tiene Goyener, o sea, eso es algo, en principio, si no estoy equivocado, si quieres hacer una instalación de autoconsumo colectivo y quieres optar a alguna subvención, necesita monitorización. Y monitorización significa app. Entonces, eso en principio va de saque en todas, porque casi todas alguna subvención han querido ir, ya han conseguido o no. Entonces, y eso pues está asociado al inversor y a un proveedor que es capaz de obtener los datos del inversor, los datos de Datadis y los cruza y ¡pum! Pero no te puedo enseñar ejemplos porque no soy del equipo técnico de Goyener que está trabajando con las instalaciones y con las aplicaciones. Doy por supuesto que es un equipo, que son unos medios similares a los que hay en el mercado. O sea, no. Trabajo con Datadis, ¿verdad? Con esa Mm, aplicación. O sea, que es como a 24 horas sí, vista, ¿no? Sí. sí, sí. Vale. Una cosilla más tenido que ir en la recámara y era... a ver, ¿dónde la tengo? Sí, tú piensas que es un ejercicio que está bien que se haga en el seno de la comunidad de energía renovable, esa curva de consumo individual de cada socio, de cada socia al principio o sea, se use como se use, ¿no? O sea, lo suyo es que luego al final la uses no para calcular los coeficientes de reparto, ¿no? Ujú. Pero bueno, parece que algo que toda comunidad debería hacer, ¿no? O sea, que cada socio o socia tuviera pues, al menos su curva de consumo, ¿no? Sí,
la curva de consumo te dice bastante sobre tus hábitos de consumo, sobre tu consumo base, porque una de las, eh, uno de lo normal es que nuestro consumo base sea la mayor parte del consumo. Si tú tienes una curva, pues si la base está aquí, tienes una curva así, la mayor parte del consumo es constante, estás siempre consumiendo. Pues eso es tipo, pues el frigorífico o un arcón, esos son los que se llevan la mayor parte del consumo. En cambio, si ves una curva que la base, cuando están todos dormidos y está la casa parada, está muy bajito, y dices, ah, pues si este consume mucho, es que tiene aparatos, tiene ciertas horas del día que consume mucho, porque cocina mucho, porque te usa mucho el horno, porque tiene una secadora para secar la ropa. Entonces, sus consumos son puntuales e intensos. Y entonces, tener una curva de consumo a cada usuario, en principio, con alguien que le ayude a interpretarla, porque puede ser que un usuario normal no sea capaz, pero tú si ves una curva, mira, los días de labor tienes esta curva normalmente, los fines de semana tienes esta curva normalmente. Tú le vas diciendo, oye, aquí a las 3 de la mañana, ¿cómo es que tienes un pico? No, es que se pone programado el termo. Hombre, a hoy en día a las 3 de la mañana igual no es la mejor hora para que programes el termo si tienes una indexada o estás en el PVC. Prográmalo para que se ponga en marcha a las 2 del mediodía. O sea, la gente tiene hábitos que le han dicho y que no tiene razonados técnicamente, pero si alguien le hace las preguntas adecuadas, puede mover, puede cambiar y puede mejorar. Y al La final también, información es sí, poder. La claro. información es poder. Al final de toda Pero esa alguien te tiene que información, ayudar a interpretar esa información, porque eso si, es. si solo tienes datos, no es información. Alguien te tiene que convertir los datos en información para que puedas tomar decisiones. Eso es. Y me consta que vosotros estáis haciendo un esfuerzo también por pedagógico también, ¿no? En vuestra, que es algo también muy Mm, reseñable de Guyene, ¿no? Que hacéis este esfuerzo pedagógico para que la gente entienda estas cosas, que al final, pues eso, entender tus hábitos de consumo es una mm. herramienta ideal. Tenga, eh, mm, al final, sea cual sea la modalidad de, eh, a la hora de hacer los repartos que la Ujú, comunidad de energía renovable escoja, ¿no? Pero siempre tener ujú. esos datos de cada usuario, pues es fundamental, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Pues ahora sí estamos ya llegando al final. Tenéis vuestra última oportunidad de hacer una pregunta a Oyer. Y si no, vamos cerrando. Pues ha sido un placer, ¿eh? Pues por mi parte, igualmente, Oyer, como siempre. Bueno, Pues nada, pues Agradecido de poder compartir mi conocimiento con todos vosotros. muchas gracias, Oyer. Conocimiento y experiencia. Experiencia que es. gracias. Pues muchísimas gracias, Oyer, muchísimas gracias a todas las participantes. Y nos vemos en el siguiente, que la va a dar Oscar Puyal de Endef, que está aquí todavía en vivo con nosotras. Así que, pues muchas gracias, buenas tardes y hasta Buena la tarde. siguiente. Vale, gracias.